Actualmente, el sistema de ahorro para el retiro administra activos por 4.3 billones de pesos, es decir, 4.3 millones de pesos. Esto representa alrededor del 18, un poquito menos del 18% del Producto Interno Bruto, y ha ido creciendo de manera sustancial en los últimos años. Una buena parte, digamos, del crecimiento del último mes, yo te diría casi el 2/3 partes, el 67% de este crecimiento, se ha debido a los rendimientos que han dado las administradoras. Es prácticamente la evolución. ¿Qué tan importante es esto para las familias mexicanas? Es muy importante, yo diría la respuesta es muy importante, dado que para el 30% de las familias mexicanas, lo que tiene en su cuenta de Afore representa el patrimonio más importante. Y para otro 53% representa el segundo patrimonio más importante. Es decir, para el 80% de las familias, o más del 80% de las familias, lo que tiene en la cuenta de Afore representa su primero o segundo patrimonio más importante, lo que han construido alrededor de su vida laboral. Entrando en materia de inversiones, yo lo que te diría es, se ha evolucionado en los últimos años de manera muy importante en el sector. Cuando esto inició hace 23 años, en julio de 1997, las administradoras solamente podían invertir en divisas y en deuda. Y así estaba evidentemente cargado prácticamente el 99% de las inversiones, más del 99% de las inversiones en deuda gubernamental. Hoy, y lo veremos en la siguiente lámina, tenemos una diversificación muy importante de los recursos cuando comparamos con lo que teníamos hace 23 años. Y en el transcurso del tiempo se fueron ampliando el régimen de inversión para poder invertir en otras cosas. Entre 1997 y 2005, y particularmente en 2005, se permitió la inversión en acciones, es decir, pasaron 8 años después de que inició el sistema para poder hacer inversiones en acciones con la bolsa de valores. Y después pasaron otros 2 años para poder invertir en secades y fibras. Y fue hasta 2016 en donde se permitió la entrada de fibra ahí. Es decir, el régimen de inversión se ha ido ampliando con el tiempo y evidentemente eso hace que la diversificación que se tiene de los recursos de los trabajadores sea también mayor. Las inversiones están mucho más diversificadas. Y este es el comparativo entre lo que teníamos en el 97 y en el 2020, en mayo del 2020. En 1997, como te comentaba hace un momento, prácticamente el 99% de las inversiones estaba en deuda gubernamental. Hoy tenemos la mitad en deuda gubernamental y la otra mitad en otros activos. Prácticamente el 17% en renta variable, y si sumamos renta variable nacional y extranjera, estamos alrededor del más del 20%, 16% en deuda de empresas, 8% en activos estructurados como secades y fibras. Y bueno, esta es la composición que ha cambiado, digamos, de manera muy importante en el tiempo. Y por último, déjame platicarles sobre los rendimientos, que es una de las variables más importantes que los trabajadores quieren saber. Me brinco esto es un poco de infraestructura, evidentemente con las inversiones de las administradoras, las inversiones de los trabajadores. Hay mucha inversión en proyectos de infraestructura y prácticamente yo te diría que 1 de cada 5 pesos que se invierten en infraestructura en México provienen de las Afores. En lo que va del sistema en los últimos 23 años, los rendimientos han sido del 11% anual nominal o del 5.3% anual real. Esto se traduce en que prácticamente en promedio para cada una de las cuentas de los trabajadores, la mitad ha sido lo que han aportado y la otra mitad han sido rendimientos que han dado las administradoras por esos recursos administrados. Hasta aquí te diría, este es un panorama o un primer panorama sobre la evolución del sistema.
Las inversiones ESG o ASG en español son precisamente aquellos relacionados con criterios o variables ambientales, sociales y de gobierno. ¿Qué significa esto? Digamos, recientemente, y hablo en los últimos años, ha sido bastante importante la evolución de estos criterios. Es decir, antes, hace una década o más, no se analizaban estos criterios. Es decir, no se analizaba el impacto que tenía, por ejemplo, una empresa en el medio ambiente, en la sociedad, o incluso no se analizaban el gobierno corporativo que tenía esa empresa. Hoy por hoy te diría, es de las variables más importantes que se analizan para poder tomar decisiones de inversión. Anteriormente, lo único que se veía, digamos, de manera financiera eran, digamos, números robustos, que evidentemente siguen siendo importantes, como estados financieros y todos los reportes de estados de resultados y demás que dan las empresas en materia financiera. Pero las tendencias han sido para poder identificar principalmente estos factores. Ahora, ¿qué ha pasado? Y un poco contestando a tu pregunta. Hay mucha más información, y me voy a centrar un poco en el cambio climático. Hay más información sobre los efectos, por ejemplo, del gas efecto invernadero en las poblaciones, en los países, en las comunidades. Evidentemente es un tema sumamente relevante que antes no lo teníamos medido. Eso ayuda mucho, digamos, tener información del efecto de este tipo de cosas en la economía, en las personas, en las comunidades, que evidentemente han llevado al mundo a ver la importancia y la relevancia de este tipo de inversiones. Y todo esto, digamos, también de manera muy, muy puntual, se traslada a las inversiones y se traslada a las decisiones de inversión que existen en las administradoras y en realidad para todos los grandes manejadores de activos en el mundo. Fíjate que aquí hay, digamos, instrumentos o herramientas de análisis. Una de ellas, que creo que es muy importante, las agencias calificadoras en los últimos años han estado incorporando todos los criterios ESG dentro de sus análisis. Eso implica que ya existe información para poder saber qué tan ESG o ASG es una empresa. Y además siguen la evolución en el tiempo. Y evidentemente todo eso ya se va analizando con el tiempo y existe una periodicidad bastante importante para poder ver si hay algún tema o que dejen de cumplir algunas empresas sobre esto, y nos ayuda mucho para tener análisis, digamos, actualizado y para poder tener, digamos, o tomar decisiones de inversión en el momento. Digamos, hoy por hoy las administradoras analizan de manera muy puntual diversas variables y evidentemente también las empresas empiezan a mover en este tipo de parámetros. Es decir, ya hay empresas socialmente responsables, ya hay índices en la bolsa que empiezan a ser mucho más relevantes en temas de ESG. Y yo te diría, prácticamente gran parte de las emisiones que se han hecho este año, lo que hacen es precisamente ver más el tema ambiental, social y de gobierno corporativo. Existía la creencia en que las inversiones en materia de ESG daban menores rendimientos. Era como una creencia que existía, digamos, cuando iniciaron todos este tipo de instrumentos. En realidad, yo te diría que el beneficio principal, uno es que evidentemente estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando la parte de la comunidad y la sociedad, y también se está analizando de manera puntual cómo son los órganos de gobierno dentro de cada uno de los proyectos o empresas en donde se decide invertir. Es decir, por un lado tenemos el beneficio directo al aforado o al trabajador, que estamos cuidando el medio ambiente, pero también que estamos cuidando que sus inversiones estén en empresas que tengan un buen gobierno corporativo.
que no existan conflictos de interés, que no existan, digamos, malas prácticas, y por eso es muy importante y es un beneficio, digamos, para el trabajador de manera muy puntual.